Bueno, pues buenos días. Ramón, gracias por la presentación inicial y evidentemente gracias por la campaña, ¿no? Estamos muy contentos de decir, ¿no? Desde el punto de vista de la Agencia Espacial Europea, era una primera experiencia. Pues agradeceros a toda la expedición, ¿no? Porque bueno, una experiencia piloto vamos a probar, ¿no? Fue un poco vibraciones entre nosotros la que nos dijo nos arriesgamos con vosotros, con ganas. Y bueno, es un poco el objetivo de la Agencia Espacial, ¿no? Somos exploradores naturales, ¿no? Y hacer cosas diferentes, ¿no? Bueno, pues lo que hemos hecho es una serie de test en la Antártida con nuestro receptor Galileo y con nuestra constelación Galileo. Tenemos datos iniciales, ¿no? Que son muy prometedores y sobre todo tenemos todos los datos, ¿no? Y ahora vamos a ir comentando, ¿no? Están Manuel y Fernando y propongo que improvisamos así un poco los tres. Bueno, pues la idea del proyecto, bueno, primero contaros, ¿no? Que yo creo que lo conocéis, ¿no? En fin, Europa tiene su propio sistema, evidentemente se llama Galileo, en este momento con 26 satélites en órbita, de los cuales durante la campaña teníamos 18 en operaciones. ¿No? Tenemos más satélites que podremos a lo mejor incorporar, pero oficialmente había 18 en operaciones. ¿No? Tenemos datos de otros que no estaban, digamos, en un receptor normal para procesarlo inmediatamente. Pero bueno, la gracia de Galileo es que es el sistema que permite a Europa tener independencia, como sabéis, en la navegación por satélite. Y lo que era interesante era probarlo en condiciones extremas. ¿No? Había medidas, ¿no? Antes en la Antártida, en barcos, en alguna base, pero nunca tan al sur y no tantas medidas, ¿no? Y no con tantos satélites. Todo esto era novedoso, ¿no? Y luego, pues en la Antártida se hay una serie de condiciones asociadas a la atmósfera que son muy interesantes. Buscar correlaciones contra las señales de navegación con efectos solares, y esa era parte también del proyecto, y luego, pues, probar receptores, ¿no? Sí, tengo esto si quiero señalar. Vale. Bueno, simplemente recordar los cuatro sistemas. Nuestro receptor que hemos embarcado es un receptor multiconstelación, ¿no? Que aparte de Galileo, evidentemente también era capaz de captar las otras constelaciones, GPS, GLONASS ruso y el sistema chino Beidou, ¿no? Y es interesante comparar sistemas con sistemas, mezclarlos, lo que llamamos concepto multiconstelación, y en todo eso estamos ahora, ¿no? Simplemente recordar, pues estos son los tres planos de la constelación Galileo. Y como veis, hay 26 satélites, 18 de los cuales estaban en operaciones durante nuestra campaña, que son los tres planos orbitales. Prácticamente la constelación completa, pero es interesante también que los datos que vamos a comparar con GPS tenía 30 satélites. Eso se afecta realmente, evidentemente, en la geometría, ¿no? La geometría pues, es muchísimo mejor la de GPS y aún y así, como veréis, Galileo ha sido ganador, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos hecho, 52 días, como ya sabéis, de la campaña, el recorrido que hemos trazado. Es interesante también, ¿no? Hemos tomado la medida, esto hablaremos ahora, ¿no? La medida más al sur, siempre interesa tener récords, ¿no? La medida más al sur nunca tomada con Galileo en el planeta Tierra, ¿no? Esa la ha hecho el equipo de Ramón, vuestro equipo. Y hasta que vaya otro, o quizás vosotros en el futuro, pues seguiremos manteniendo ese récord de prácticamente 80 grados sur, ¿no? No hay ninguna estación tan al sur que tenga medidas, ¿no? Estos son los 26 lugares, ¿no? Donde se han tomado medidas. Los tenemos bien trazados. 174 horas de Global Navigation, ¿no? Como llamamos, Global Navigation Satellite Services. Y lo que es interesante es que tenemos todos los datos, ¿no? Y tenemos todos los datos en todas las constelaciones. No hemos hecho más que empezar, ¿eh? Tenemos ya una lista de test que vamos a hacer y yo creo que en el próximo mes tenemos la idea de, tenemos ya un abstract para el científico, coloquio científico Galileo que tenemos en septiembre a nivel europeo, y ahí es donde pensamos publicar la mayor parte de los resultados. Los objetivos del proyecto son los que veis aquí, eran esencialmente cuatro. Era una prueba piloto. En primer lugar, era probar si realmente un receptor comercial, profesional, podía funcionar en estas condiciones, si realmente con las baterías y con la asistencia de paneles solares era suficiente, si los cables aguantaban el frío, si la antena, el multitrayecto era suficiente, en fin, era una prueba un poco de hardware, ¿no? Sabíamos que en algunos momentos estaría por encima, por debajo, digamos, de las temperaturas nominales, ¿no? Esto, pues poco más podíamos hacer, ¿no? Pero bueno, este era un primer objetivo. Podemos reproducirlo. En segundo lugar, eran las medidas de Galileo, con una constelación bastante completa, ¿no? En estas latitudes, y compararlo con otros sistemas, ¿no? Este era un objetivo bastante sencillo. El tercero era una cierta ciencia, ¿no? Queremos sacarle provecho a las medidas ionosféricas,
estamos en una actividad solar mínima, pero había cosas interesantes, lo que se llaman los agujeros coronales, que va a hablar Manuel, y queríamos ver pues, si todo eso deja trazas en la ionosfera, si lo podemos trazar. Galileo tiene dos frecuencias, emiten dos frecuencias, lo que nos permite trazar perfectamente el contenido de electrones en la ionosfera, con lo cual tenemos medidas muy precisas de la ionosfera, ¿no? Y bueno, la cuarta era un poco implícita, es posible extrapolar que esto funciona para futuras campañas ya con más densidad de ciencia, ¿no? Y sobre todo, muy interesante, hacerlo durante periodos solares con más actividad, ¿no? Entonces, estos eran los 4 objetivos y vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué te parece, Manuel? Te paso un poco la palabra, comentes un poco el equipo rápidamente. Vente aquí al micrófono. Está aquí. No, es que ahora Rápidamente. Vale. Hola. A ver, pues configuramos un equipo más o menos comercial, o sea, una antena que se usa bastante para geodesia, bastante normal, que ha funcionado a muy bajas temperaturas. Luego, un receptor multiconstelación y multibanda que recibe todos los satélites de navegación, incluso los que mandan correcciones desde órbita geoestacionaria. O sea, podemos ver, son sistemas regionales que mandan correcciones para navegación aérea, sobre todo, para mejorar la señal, corregir muchas de las cosas que aparecen en las señales normales de los satélites de navegación. Entonces hemos podido ver las diferentes regiones. A medida que se movían hacia el este, aparecían las que están sobre Japón y estas zonas. Y luego, bueno, los cables eran la duda principal, eran cables convencionales, entonces fueron reforzados por Manuel, o bueno, por el equipo, vamos, y bueno, parece que funcionaron bastante bien. Y luego teníamos el software propio del receptor para bajar los datos y procesarlos, bueno, hacer un preproceso. Vale. Entonces, conclusiones. Bueno, ayer descubrimos que realmente en los datos está la temperatura real de trabajo del receptor, como estaba dentro de una caja, pero bueno, habéis trabajado a 42 bajo cero, lo cual está bastante por encima de las especificaciones del receptor. El receptor estaba, probablemente porque no lo han probado más bajo, a 20 bajo cero. Entonces, los cables se reforzaron con cinta americana, una solución de supervivencia, pero esto permitía evitar que se hiciese torsión en el cable y el plástico se rompiese por el frío. Y luego, bueno, la otra cuestión que era una duda era cómo alimentar en estas condiciones el equipo, sobre todo porque las baterías a baja temperatura daban un poco menos de prestaciones de las nominales para el receptor. Entonces hicimos pruebas y bueno, parece que funciona todo bastante bien. Y hemos recibido datos en todas las estaciones en las que se midieron. Entonces, bueno, creo que el hardware ha demostrado funcionar, sí. Perdona, hemos tenido algún problema con multipath. Multipath es cuando la señal del satélite no va directamente a la antena, sino que además se refleja en el suelo y va a la antena. Eso introduce ruido. Claro, hemos utilizado un trípode pequeño, sencillo, para poder transportarlo. Los satélites están a una altura baja. A veces estaba muy cerca de la tienda. Entonces, a veces hay reflexiones que no deseábamos. En cualquier caso, esto parece... hay gente que puede hacer cosas, se puede hacer reflectometría con estos datos. O sea, mirar cómo vuelve la señal reflejada por el hielo y como habéis tomado muestras de hielo, es posible que se pueda correlar algo. Respecto a las performances, lo puedes comentar tú, Fernando. Pues, muy bien, pues respecto a las prestaciones de posicionamiento de Galileo, pues gracias a que tenemos muchas posiciones, pues podemos medir con qué resolución, con qué calidad se puede caracterizar la posición donde está el receptor. Para ello, aquí podéis ver una escena, hay un gráfico de cómo están distribuidos los satélites en el horizonte. Viendo el centro del círculo es el cenit y el borde del círculo es el horizonte. Pues podéis ver que en las latitudes tan bajas como la que estamos hablando, ¿no?, del Polo Sur, no hay ningún satélite en el cenit. O sea, la mayoría de satélites están, bueno, todos ellos están por debajo de 60 grados de elevación, siendo 60 Galileo, que es la constelación respecto GPS que tiene una elevación, un ángulo de inclinación más alto de su órbita, siendo GPS 55 grados y Galileo 60.
Entonces, claro, hay nuestro interés de ver cuál es la calidad de posicionamiento, ¿no? Porque aquí en Europa pues tenéis también satélites, tanto en el horizonte como en el cenit. Aquí hay unos cuantos datos técnicos de qué programas hemos usado, qué softwares hemos usado para analizar estos datos. Como ya ha mencionado Manuel, pues para extraer los datos del sistema, el software propio del receptor. Luego tenemos el software de procesado que hemos usado, se llama Pegasus, es un software de Eurocontrol. Y bueno, claro, el equipo ha medido una posición de referencia con vuestros receptores, pero nosotros, para calcular las prestaciones, lo que hemos hecho es intentar calcular la posición de referencia a partir de una combinación de todas las constelaciones, de todas las medidas que hemos recibido de todos los satélites, e intentar calcular una posición más precisa. Y para ello hemos usado un algoritmo pues, que usa toda la información posible que teníamos, que era todas las constelaciones más dos frecuencias, o sea, más todas las frecuencias, no todas, pero más frecuencias de las que nominalmente se usan. Y aquí podéis ver los resultados de una de las posiciones, la posición, porque esta es la posición más al sur que habéis tomado. Y como podéis ver, todas las prestaciones que hemos mirado son un poco superiores en Galileo respecto a GPS, cosa que nos ha sorprendido gratamente. Y también podéis ver, bueno, aquí tenéis los datos de la desviación estándar, o sea, la dispersión de esas medidas, porque se tomaba una posición cada segundo. Entonces, con el ruido que tiene cada medida, pues ves que la dispersión es inferior en el caso de Galileo. En la posición vertical, que siempre es un poco peor, pues también es mejor en Galileo. Y todo esto, tener en cuenta con respecto al último parámetro que se llama GDOP, que es Geometric Dilution of Position, que es un parámetro que te indica cómo de buena es la geometría para caracterizar una posición, siendo un número más bajo mejor. Entonces, lo que estábamos viendo es que, teniendo GPS una mejor geometría, aún así, con Galileo hemos obtenido unas dispersiones más bajas que el sistema. Bueno, luego que la combinación de GPS y Galileo, pues como esperábamos, es una mejora al respecto. O sea, que solo usando GPS o solo Galileo. De hecho, gracias. Sí, bueno, es eso. Fijaros, ese parámetro de 7 es el número de satélites que se viene en media en esta posición 80 grados. Con la constelación nominal, es fácil hacer geometría, son 14, ¿no? Con lo cual estamos diezmados, ¿no? Y aún así, como bien indica, pues Galileo pues, tiene mejores prestaciones, ¿no? Y encima creo que aquí lo hemos hecho con una única frecuencia. Galileo emite 2 frecuencias. Vamos a ver también los cálculos con doble frecuencia que elimina la componente ionosférica y, bueno, podremos decir la mejor medida de Galileo, mejor que GPS con la mitad de satélites y encima en el punto más al sur, ¿no? Con lo cual, pues eso presumimos de ello, ¿no? En fin, tenemos datos en las 26 posiciones y le vamos a sacar todo tipo de masaje, pero nos hacía ilusión presentaros esta. El otro tema interesante que hemos hecho rápidamente es con respecto a la ionosfera, ¿no? Como se decía, y la correlación con el tema solar. Manuel, ¿lo presentas así rápido? Sí, bueno, o sea, la ionosfera es uno de los... el retraso que se produce durante la propagación de la señal en la ionosfera, porque está cargada eléctricamente, es uno de los factores que afectan más a la precisión. Entonces es algo que hay que compensar, con 2 frecuencias se compensa bastante bien. Entonces, normalmente está producida la ionización directamente por la radiación solar. Entonces, durante el día hay mucha ionización y durante la noche se recombina todo y se calma. Y esto más o menos se puede compensar bien y se puede predecir bastante bien. Ahora, resulta que, especialmente en los polos y en alguna otra zona de la Tierra, la ionosfera está perturbada por la interacción entre el viento solar que viene del Sol y el campo geomagnético terrestre y la atmósfera. Y esto produce un fenómeno que se llama scintillation, centelleo, que son variaciones muy rápidas y bastante impredecibles de la ionosfera. Eso es lo que hemos tratado un poco de medir. Ahora, el problema es que estamos en el mínimo solar. O sea, si os fijáis, estamos aquí al final de todo, entonces la actividad solar no es muy grande y queríamos realmente ver cuál es el efecto de la actividad solar, sobre todo de las partículas. La ionosfera, o sea, el efecto sobre la ionosfera depende del ciclo solar, por un lado porque varía la radiación ultravioleta, pero bueno, esto es bastante suave, no varía, el Sol no brilla el doble en el máximo solar que en el mínimo, pero tiene eyecciones
explosiones que provocan emisiones de radiación muy fuertes. Y luego el otro tema es el viento solar, que son las partículas. Mientras que la radiación tarda 8 minutos en llegar, las partículas tardan unos 3 días. Y entonces, durante el máximo se produce sobre todo porque hay eyecciones de masa, sobre todo hay explosiones, el Sol es cuando están cambiando los polos, se está reconectando todo, hay muchas explosiones y entonces se emite mucha materia. Y eso llega a la Tierra y entonces provoca lo otro. El otro efecto son los agujeros coronales en el mínimo solar. Es lo único que nos puede provocar que llegue de forma anómala viento solar. Entonces, tengo un vídeo, a ver si podemos enseñar el vídeo. ¿Eh? No, pero mejor esto. Es que he compilado... A ver, puedes buscar... Aquí. Esta presentation. Aquí. Hemos hecho un vídeo de la actividad solar durante todo el tiempo que habéis estado en Antártida. Y si os fijáis, todo es bastante estable, no hay demasiadas explosiones, pero de vez en cuando se abren como una especie de claros. Vamos a dejar un poquito porque así aparecen los eventos que habéis medido. Entonces, de vez en cuando se abren claros, algunos más grandes. Entonces, esto es una especie de agujero, igual que los anticiclones en la Tierra, cuando la atmósfera está muy estable, de forma estable se abren una especie de agujeros que dejan escapar el viento solar de la fotosfera y entonces llegan aunque estemos en el mínimo solar, llegan a nosotros. Este sería uno de los que habéis medido, es bastante grande. Cuando apunta hacia la Tierra sale todo el viento solar y 3 días después tenemos algún efecto sobre la Tierra. Entonces, aquí están los 52 días, lo que, bueno, básicamente está modulado todo por la rotación del Sol, y son los 52 días que habéis estado en Antártida. Entonces, aquí hubo 4 fenómenos que provocaron inestabilidad en la ionosfera. Entonces, podemos pasar al... Son los 4 momentos que el giro coincidía con el momento de emisión hacia... Además, era interesante que contactábamos con el equipo y decía, por favor, que hay un agujero coronal, poneros a poner datos. Y gracias. Vale, aún así, uno de ellos estabais en tránsito y el otro lo abortasteis porque apareció viento que necesitabais. Entonces, hemos podido detectar 2 de los fenómenos. Entonces, aquí abajo tenéis la predicción que hacía la NOAA, el Space Weather Service de la NOAA, donde en rojo veis, esto es un parámetro que indica la actividad geomagnética provocada por el viento solar al llegar. Entonces, esto es lo que queríamos medir, pero en la ionosfera. Entonces, ¿dónde está? En uno de los eventos, aquí veis donde está el máximo, estas barras corresponden a 3 horas, pero bueno, ahí está mal puesto el día, porque bueno, para dar continuidad a los diferentes archivos hemos tenido que sumar, los días duran más, duran 25 horas según el gráfico, pero bueno, en la hora correspondiente al máximo podéis ver allí que hay una variación muy fuerte de la ionosfera. Aquello es el retraso, la variación del retraso introducido por la señal, por la ionosfera en la señal. Entonces ya veis que en esos picos hay variaciones muy fuertes y bastante impredecibles. El siguiente evento fue unos días después y fue un poco más fuerte incluso y bueno, podéis saber, realmente tenemos más resolución que las barras estas de 3 horas, o sea que allí podemos medir con bastante precisión cuál es el efecto. El receptor que llevábamos no era el más preciso para este tipo de medidas, teníamos uno bastante más preciso, pero no pudimos llevarlo a la Antártida por problemas de seguro, era realmente caro y nadie nos lo aseguraba. Entonces tuvimos que... con el otro podríamos haber caracterizado realmente el fenómeno, de esta manera solo detectarlo. Entonces esperemos que en futuras campañas... Vamos a concluir. Bueno, yo creo que era una presentación rapidísima de unos primeros resultados que hemos procesado rápidamente. Los 4 objetivos, de forma resumida. El equipo ha funcionado bien. Ayer, por cierto, hablamos con el fabricante, Septentrio se llama, no me importa decirlo. Bueno, están encantados, ¿no? Y ya quieren hacer publicidad, ponerlo en todas partes su receptor y bueno, todo se puede negociar, ¿no? Bueno, el caso es que sobre todo que nos pueden dejar el equipo de más calidad para la próxima vez, ¿no? O sea que vamos, el equipo... Sin tantos líos. Si se pierde, pues se arriesgan, ¿no? Bueno, el equipo ha funcionado bien, las condiciones environmentales, el tema de las baterías, todos los datos los tenemos. Primer objetivo cumplido, ¿no? Las prestaciones las tenemos. Hemos confirmado que Galileo, en efecto, como esperábamos, funciona mejor que GPS en estas latitudes. El grado adicional en la inclinación se ve, las mejores órbitas y relojes se nota, y ahora vamos a extrapolar con los satélites adicionales, y esto es un titular interesante, ¿no? Tenemos la medida más al sur, nunca tomada por Galileo, que es otro titular interesante. Hemos
conseguido, en efecto, confirmar la correlación entre la ionosfera y los fenómenos solares. Era una cosa sencilla, pero vamos a sacarle ciencia a todos estos datos, ¿no? El tema del centelleo aún lo tenemos que explotar, y lo que es interesante es que, en efecto, esto lo podemos utilizar durante actividades solares más elevadas en el futuro y puede ser muy complementaria a las estaciones fijas que ya tenemos en la Antártida, ¿no? Incluso en el futuro test dinámicos, vamos a ver si es posible, ¿no? Y el punto 4 era exactamente eso, ¿no? En efecto, esto es una posibilidad seria para hacer ciencia con navegación por satélite. Nuestro pilot ha salido con éxito. Tenemos ya ideas para una segunda campaña y nuestra idea es hacer más campañas, ¿no? Yo creo que hemos abierto una nueva vía de investigación complementaria a las estaciones estáticas que tenemos y por lo cual estamos pues, muy agradecidos, ¿no? Agradecer a GMV también, que nos acompañó en todos los test y que tienen también datos y que van a hacer luego una presentación y bueno, pues gracias a todos. Ya os digo, en un mes vamos a tener bastantes más datos y yo creo que pintan muy bien. Pues muchas gracias.